Ahí estamos poniendo bien claro que no nos referimos a 4D, sino a 3D en tiempo real, ¿verdad? Justamente ayer conversaba con un ingeniero y me decía, oye, ustedes los médicos son unos científicos extraordinarios en descubrir algo que en el mundo no existe, que es la cuarta dimensión. Porque la cuarta dimensión no existe, ¿no? Y lo que pasa es que la consecuencia del marketing, pues 4D, 5D, etcétera, pero realmente estamos hablando del 3D en tiempo real, ¿no? Y cuanto más imágenes, cuanto más volúmenes presenten por segundo, tendremos la idea de una imagen más en tiempo real. Vamos en un tiempo corto, en tiempo real, vamos a ver lo que sucede en la realidad. Nosotros vemos en 3D, ¿cierto? Hay algunas especies animales solamente que ven en 4D, y solamente es la forma tan rápida que la computadora que esté en el equipo que realice estos tres procesos: el examen, ¿no es cierto?, la adquisición de la adquisición del volumen, la presentación del volumen, ¿no es cierto?, y el proceso de esta información es que nos dará más o en menos fracciones de segundo la presentación de la imagen. El otro punto es que sabemos muy bien de que cuanto más precoz es la pérdida del embarazo, más posibilidad que haya una cromosomatía. En términos generales, todos sabemos que el 60% de los problemas cromosómicos se refieren a trisomía, por eso es que la mayor parte de marcadores, etcétera, están orientados a ese problema. Pero también recordar que la monosomía X está presente en un 25%, y son en la mayor parte de casos que estamos diagnosticando últimamente, y es menos frecuente la presencia de las triploidías, tetraploidías o las estructuras anómalas de los cromosomas, ¿no? Estará lejos todavía la etapa en que podamos llegar a esto, a observar con imágenes el proceso de la preimplantacional, desde la fecundación, la división de las primeras células, hasta el fenómeno extraordinario de implantación, ¿no? Hablamos de la primera semana post-fecundación, pero que recién ya, cuando estamos frente a una implantación intraútero, ya en pocos días de implantación ya podemos observar ecográficamente algunas evidencias que existe un embarazo intrauterino. Les presento, por ejemplo, esta gestación que hemos captado a los 25 días más o menos, que son pacientes con inseminación, a los 25 días que ha sido observado ya, y todavía incluso el saco gestacional todavía no se observa claramente. Sin embargo, ya con estos equipos de alta resolución podríamos observar el famoso signo del cometa, donde evidentemente demuestra que hay un embarazo. Estamos hablando de niveles de gonadotrofinas de alrededor de 350 a 400 unidades internacionales. O sea, son etapas muy precoces de embarazo, donde, como ven ustedes, que gracias al avance tecnológico estamos identificando en una forma mucho más precoz el embarazo. Esta es una imagen inédita, porque anteriormente incluso hay publicaciones en algunos textos donde puede observarse en etapas un poquito más tardías. Hablamos de más o menos de 28 días más o menos, o sea, 13, 14 días post fecundación, donde el signo del cometa ya es mucho más evidente, pero ya se observa un saco gestacional claro. Es en ese momento que el embrión tiene esta forma y este tamaño, y que todavía no, en ese momento todavía no podemos observarlo con los equipos que tenemos actualmente disponibles. Pero vamos avanzando, y en los equipos modernos, como el que tenemos ahora, hemos visto imágenes extraordinarias con ese equipo, ya podemos ver y comparar lo que podemos observar con imagen bidimensional, donde vemos el saco gestacional, vemos el embrión, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista del aporte del 3D y el 4D con Power Doppler, vamos a observar, como en el caso que vieron al lado derecho, un cuerpo lúteo extraordinariamente vascularizado, y que nos sirve también como un marcador más de que este embarazo va a continuar igual. Pero que va a continuar bien. Pero este embrión es así, realmente en la realidad, y todavía lo podemos poner en 2D, a pesar de la alta resolución, no podemos identificarlo con mucha claridad. Avanzamos un poco más, y a las 6 semanas, comparen ustedes la imagen
bidimensional y la imagen tridimensional que se puede observar en este embrión con la vesícula vitelínica. Vemos que con equipos de altísima resolución, no vamos a hablar de marcas, pero sí podemos decir de los de más alta calidad, ¿no es cierto? Ya por lo menos estamos viendo 2 equipos actualmente de altísima calidad donde podemos identificar claramente estas estructuras en etapas muy precoces. Y fíjense, va avanzando más la evaluación temprana, dado el conocimiento que tenemos de que la mayor cantidad de pérdidas embrionarias por cromosomopatía sucede en esta época, entonces tenemos que tender a buscar marcadores, que los encontremos o no, la situación es diferente, pero creo que es responsabilidad nuestra seguir avanzando en ese camino. Es cierto que además de eso necesitaríamos otros marcadores y al final confirmar que se trata o no de un problema cromosómico, pero creo que tenemos que avanzar por todas las aristas del problema. Acá vean cómo más o menos a las 6-7 semanas ya podemos observar un embrión y podemos medir, fíjense, el flujo, podemos medir con el Doppler pulsado, podemos medir el flujo de la arteria vitelínica. Acá está el conducto vitelínico y acá podemos observar la arteria vitelínica con una onda de velocidad de flujo muy característica, muy importante, donde además de observar la onda, podemos medir incluso la velocidad del flujo, y esta velocidad del flujo nos puede decir también, hablar del pronóstico de este embarazo. Entonces, en embarazos de alto riesgo, creo que estamos adicionando de una forma muy temprana la posibilidad de evaluar la vitalidad de ese embrión y el pronóstico de este embarazo. Bien, entonces la pregunta es, ¿la ecografía tridimensional en tiempo real puede ayudarnos, puede significar un aporte más en la determinación de la evaluación del embrión? Esa sería la pregunta con la que empezamos a plantearnos el problema. Vean ustedes en esta imagen cómo a las 7 semanas ya, como podemos observar este embrión con la vesícula vitelínica, observan ustedes, tan evidente, tan clara como se observa, y el conducto oncolomesentérico, donde podemos estudiar ya el flujo de óvulo, ¿no? Entonces estas estructuras que las veíamos de otra manera con la imagen de la ecografía convencional, actualmente con el 3D en tiempo real podemos observarla mucho mejor. Frente a esa pregunta nos planteamos una serie de objetivos que podemos ir avanzando en el estudio. Básicamente 3. La ecografía 4D aporta información adicional a la ecografía 2D en el estudio del embrión. La primera pregunta. Luego, ¿se puede identificar marcadores ecográficos embrionarios en relación a cromosopatías en esa época? Ya hemos visto que 10 a 14 semanas se inicia, que hay muchos marcadores que podemos verlos antes, ¿no es cierto? Como las alteraciones de la vesícula vitelínica, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, evaluar la capacidad diagnóstica de la ecografía 4D en las alteraciones o los defectos estructurales embrionarios. ¿Podríamos avanzar más en el diagnóstico de alguna alteración estructural, ¿no es cierto? Y en ese caso, si el aborto se produce espontáneamente, ir a un estudio citogenético con más seguridad, teniendo en consideración que en nuestro país generalmente los seguros no cubren esos gastos, y por eso es que no podemos avanzar mucho en el diagnóstico citogenético, ¿no? Frente a esas preguntas, entonces nos planteamos que ¿qué podríamos ver? ¿Qué creemos que podríamos ver mucho antes que fueran facilitados con el 4D? ¿Podemos ver mejor las estructuras? La translucencia nucal aumentada, ¿podríamos verla mejor? ¿No es cierto? No necesariamente medirla, sino observarla. El higroma quístico podríamos verlo antes en la etapa embrionaria, que significaría más o menos hasta las 10 semanas, ¿no es cierto? Hasta las 10 semanas obstétricas. Las alteraciones de la vesícula vitelínica o el conducto oncolomesentérico podrían ser observadas. Las alteraciones de las actividades embrionarias, del movimiento embrionario, que es un aspecto muy importante y de lo cual se han referido los colegas anteriormente, a partir de las 10 semanas finales del primer trimestre y segundo trimestre y tercer trimestre, ¿no?
Y hay otras anomalías embrionarias que podríamos verlas. Esas son las preguntas y las posibilidades diagnósticas, las posibilidades que podemos tener con esta nueva tecnología. Entonces estamos realizando un estudio de cohorte con 2 grupos de gestantes con riesgo y otras sin riesgo, y que nos dará la respuesta referente a esta pregunta. Estamos utilizando una tecnología que actualmente está a nuestro alcance. Ojalá pueda incorporarse la otra tecnología que recién la estamos observando desde ahora, pues este es un estudio abierto que podríamos trabajarlo con diferentes centros, ¿no? Y qué bueno sería que el nuevo equipo que nos presentan ahora podría entrar ya a la utilización en favor de nuestros pacientes. Lógicamente con el estudio citogenético que necesitamos en los casos de riesgo, además del consentimiento informado que es muy necesario que se haga en el paciente. Es el equipo que estamos utilizando dentro del inicio de este estudio, y le repito que podemos hacerlo con el otro equipo también. Y esto es lo que venimos viendo hasta ahora. Miren, 5 semanas y media. 5 semanas y media de embarazo. Vean ustedes la vesícula vitelínica, este es el embrión. Un embrión muy pequeñito en relación a la vesícula vitelínica. 5 semanas y media, que de ninguna forma con el 2D podemos tener una imagen tan clara de estas estructuras. Entonces, la observación es totalmente diferente. Es otro mundo que estamos observando, ¿no es cierto? Y que lo único que estamos haciendo ahora es tratando de evidenciar, ¿sirve o no sirve? ¿Tiene aplicación clínica esta o no? Y posteriormente evaluar si esto es, ¿no es cierto?, ayuda a disminuir los indicadores negativos en relación a gestaciones de riesgo, y finalmente determinar si es costo-beneficio adecuado. Vean otros casos, como podemos ver el embrión, podemos ver la vesícula vitelínica, el conducto oncomesenterico, con una claridad, incluso el video nos baja muchísimo la resolución realmente de las imágenes que podemos ver en vivo, ¿no?, del embrión, con oncomesenterico, la vesícula vitelínica, 6 semanas y media, observen en otro caso. Muy claro, como ver tiempo real, embrioncito, vesícula vitelínica, el flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, el latido de la arteria vitelínica, muy claro. Y esto, observen, este es uno de los casos que hemos tenido donde lo es totalmente diferente. Es un embrión anormal, con un embrión de más o menos 6 semanas, desde la forma del saco, el contenido del saco, etcétera. Es un embarazo que se perdió y que correspondía a un problema cromosómico. Miren la gran diferencia. Lógicamente no podemos hablar todavía, porque es un caso, no podemos hablar de conocimiento científico, estadística, pero sí ya de alguna experiencia que va a ser parte de la formación. Esta es la manera como se observa esa imagen que les mostraba antes. A las 7 semanas, un embrión donde la vemos por la espalda, miembros superiores, miembros inferiores, la cola, ¿no es cierto?, el conducto oncomesenterico y la vesícula vitelínica. Así sería el embrión. Tenemos todavía bastante diferencia, pero creo que se acercaba muchísimo a la realidad. 7 semanas. Un poco más, octava semana. Bien. Acá vemos el embrión, solamente esto básicamente para mostrarles la vesícula vitelínica, el conducto oncomesenterico, la vesícula vitelínica cada vez más rechazada. Embriones como este, que no lo hemos podido ver con la nueva tecnología, pero que sí creo que nos podría mostrar muchísimo, el ver, por ejemplo, cómo a las 8 semanas y media, una mujer de 38 años, cómo la nuca está totalmente dematizada, no sé cómo hay acá una formación que podría ser un onfalocele, y podemos ayudarnos realmente con esta tecnología. Ahí tenemos a las 10 semanas otro embrión, 9 semanas. Fíjense la claridad con la que puede verse muchas estructuras ya del feto. Este es un caso a las 10 semanas, fíjense, un caso de una monosomía X. Una monosomía X, vean ustedes la nuca, como se observa claramente
clara y se puede diferenciar con suma precisión que no se trata de una tralucencia aumentada. Es un higroma quístico clarísimo que correspondió al caso de una paciente con monosomiasis, con un diagnóstico precoz a las 10 semanas. Entonces, con estos casos, de observar estos casos, por ejemplo, nos anima a seguir pensando que es probable que con el tiempo podamos demostrar que la ecografía en tiempo real podría ser un elemento adicional en las pacientes que tienen riesgo para esto. Lógicamente que ya el fetito es un poco más grande, este es un feto de 11 a 12 semanas, ya la cosa es mucho más clara. Si podemos ver ahí, vemos ahí que la nuca está claramente, es normal, ¿no es cierto? Podemos diferenciar claramente, podemos estudiar muchísimas cosas de ese feto, pero ya no estamos en la etapa, embrionaria. Este es un feto normal de 11 a 12 semanas. Igualmente en este feto que se nos corrió, que era un caso de una tralucencia aumentada, pero se va rápido. Una tralucencia aumentada, que fue un caso con un estudio cromosómico normal, ¿no? Y esto que se siguió posteriormente y felizmente no tuvo ninguna patología. Esta foto les traía para hacer ver también de que si bien el hueso nasal está tomando una importancia grande como marcador de trisomías, ¿no es cierto? Si pudiéramos observarlo antes, este caso ya es de 13 semanas, pero si podemos observarlo a las 10 semanas o un poco antes, sería un marcador importantísimo porque, como bien se ha referido, es un marcador que no tiene que ver con la edad gestacional, no desaparece, se ve el hueso o no se ve, y utilizando sistemas que ya los equipos modernos de ecografía tridimensional traen, son los sistemas esqueléticos donde sustraen todos los tejidos blandos, todos los secos de tejido blando son sustraídos y solamente muestran los tejidos de alta densidad, o sea, los huesos. Podemos observar como en este caso, miren claramente los dos huesos nasales. Pues actualmente hay información de que muchas veces no es solamente la ausencia del hueso nasal, sino puede ser la hipoplasia del hueso nasal o la ausencia de uno de los dos huesos nasales, y no necesariamente lo que vemos con el 2D, que simplemente no se ve el hueso o se ve muy pequeño. Entonces, esta ayuda tecnológica nos podría ir avanzando en esta situación simplemente utilizando una de las funciones del equipo, que es la función esquelética. Miren esta imagen a las 10 semanas. Es un feto de 10 semanas donde lo podemos observar claramente con una tumoración acá en el abdomen, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos hablar? Que podríamos hablar de un onfalocele, un diagnóstico precoz de un onfalocele. Este caso medía más de lo que se supone como máximo de medición para este tiempo. Seguimos observando este feto que fue a las 10 semanas, ¿no es cierto? Y desapareció ese onfalocele. A las 13 semanas y media, no existía ese onfalocele. Esta foto les traigo para que recuerden e insistir en que el onfalocele, por más grande que nos parezca, ¿no es cierto?, debemos controlarlo recién a las 12 o 13 semanas y no alarmar a nuestros pacientes. Miren la gran ayuda que significa la ecografía en tiempo real, ecografía tridimensional en tiempo real, para tener una idea más clara. Sobre todo, que cuando estamos con los padres frente a nosotros, es muy sencillo, ellos solos se encuentran de la problemática y que tenemos que seguir controlando. Bien, entonces, ¿sirve la ecografía 4D? Esa pregunta que ojalá la podamos contestar en el futuro, tiene algunas observaciones, también algunos inconvenientes. En primer lugar, la seguridad del ultrasonido. ¿Estamos seguros que no estamos haciendo ningún daño utilizando el ultrasonido en esas etapas? ¿No es cierto? Sabemos muchísimo del efecto biológico del ultrasonido, y sabemos que medicina basada en evidencias en este momento nos está diciendo solamente que no hay ningún estudio que haya demostrado un efecto biológico negativo en el embrión, pero tampoco hay ningún estudio que demuestre lo contrario, y que por lo tanto lo que necesitamos saber es que el ultrasonido lo debemos utilizar solamente cuando es necesario y solamente en el tiempo más corto posible, y que por otro lado
no debemos utilizar el Doppler en lo posible, porque el Doppler tiene mayor problema, mayor efecto biológico en etapas muy tempranas. Y si lo utilizamos, que hay una necesidad importante, una necesidad justificada, usarla el menor tiempo posible. Entonces, seguridad del ultrasonido. Hemos intentado resolver este problema conversando con los ingenieros, etcétera. No hay una respuesta clara, ¿no es cierto? Por lo tanto, no podemos dar una justificación acertada sobre esta situación. Creo que de todas maneras demandaría una opinión de un comité de ética para por lo menos tener un respaldo en este sentido. Y por otro lado, la seguridad diagnóstica. La seguridad diagnóstica en el sentido de que lo que estamos poniendo como cierto es válido o no. Y en ese sentido ya hemos hablado ahora, por ejemplo, de que si la ecografía de tamizaje está por mucha gente cuestionada, ¿no es cierto?, en etapas posteriores, con más razón podríamos hacerla en etapa tan precoz del embarazo. Y otro lado, las implicancias económicas. ¿Cuánto cuesta una ecografía, ¿no es cierto?, con esta tecnología? Es una tecnología muy cara. Es una tecnología muy cara que debe estar, cuyo costo, en primer lugar, ¿no es cierto?, no debería significar una barrera para la utilización en pacientes que sea necesaria. Entonces debemos establecer sistemas que sean posibles, que esas pacientes que requieren estos exámenes puedan tenerlos, pero realmente la implicancia económica es muy fuerte. Si le decía que no se demuestra que la ecografía convencional en despistaje sea costo efectiva, o sea costo-beneficio, entonces en esta nueva tecnología es todavía menos posible eso y la interrogante es mucho más grande. Pero creo que saliendo de todo esto como mensaje, podríamos decir que cuando tratamos de avanzar en el diagnóstico prenatal, el primer paso que debemos dar nosotros como profesionales responsables de la salud perinatal es de que insistir en que nuestros hospitales, nuestros sistemas de salud incluyan dentro de la visión que tienen estos programas dirigidos al embarazo, que tengan una visión desde el punto de vista del diagnóstico prenatal y utilizar los recursos que podamos tener a nuestro alcance desde la simple tecnología, ¿no es cierto?, pero yendo con un objetivo, con una visión de las cosas, ¿no? Y quienes estamos en hospitales de mayor nivel, ¿no es cierto?, exigir que la tecnología que tengamos ahí deba ser la adecuada para resolver los problemas que nos van a llegar a ese nivel de atención. Por otro lado, tenemos que ser siempre personajes que insistimos en que debemos renovar la tecnología. Lo digo eso porque yo tantos años trabajando en un hospital, el hospital más importante del país, sin embargo, con una tecnología muy atrasada. Y en priorizar la capacitación para los profesionales involucrados. Eso es importante. Yo comento siempre, hace 5 años, 6 años, en nuestro país, ¿qué se hacía de diagnóstico prenatal? ¿Y qué se hace ahora? Hemos avanzado muchísimo. Cuando vamos a cualquier sitio del país, hay 1, 2, 3 que están en todas estas capacitaciones, en los congresos, en los cursos. Tenemos la sociedad de ultrasonido, tenemos la sociedad de ginecobstetricia, tenemos tantas posibilidades de capacitarnos en esto. Ahora se nos abre la puerta nuevamente, con Manolo hemos estado conversando hoy día para hacer en este primer semestre el primer curso, ¿no es cierto?, que nos está planteando, y que en un futuro muy cercano haya gente en todo el país, incluyendo todo el país, que pueda tener el programa, ¿no es cierto?, y que podamos hablar y conversar ya al final de nuestra experiencia en el país, ¿no es cierto?, y cómo va nuestra experiencia en el diagnóstico prenatal. Mejorar, por otro lado, mejorar la educación en salud. El mensaje que debemos dar a nuestros pacientes también es trascendente. Muchas veces nos preocupamos más en el mensaje entre nosotros solamente, entre nosotros. Pero nosotros estamos ofertando un producto, estamos ofertando algo, y esa oferta no llega al público. No llega al público porque el público no sabe qué significa el diagnóstico prenatal, qué ventajas le puede el diagnóstico prenatal, que, como bien hemos remarcado, no es aumentar los abortos. En nuestro país no se puede producir abortos. No se puede producir interrupciones del embarazo por un diagnóstico prenatal, pero sí que la población sepa
y que esté en conocimiento muy claro de la oferta que dentro de nuestro servicio lo podemos plantear ante su interrogante. Mi hijo es mongólico o no, o ante interrogante, mi hijo va a tener una malformación o no. ¿Cierto? Creo que ese punto no debemos dejarlo de lado, debemos ser también permanentemente, por los medios que tengamos, educar a la gente que está cerca de nosotros, a los profesionales de la salud que están cerca de nosotros. ¿Cuántos médicos hacen la pregunta, doctor, el ultrasonido no le hace daño al bebé? Profesionales de la salud, porque no hay información adecuada, y eso creo que todos somos responsables, y más nosotros como grupo, como equipo, que estamos involucrados en esta problemática del diagnóstico y el manejo prenatal. Y les traía esta foto al costado para que piensen ustedes que si bien estamos hablando de tecnologías muy avanzadas, muy caras, no hay que olvidarse de que esta tecnología, en lo posible, debe llegar a todos los sectores. Esta es parte, para a los colegas extranjeros, esta es parte de nuestra Lima. A 20 minutos, 15 minutos sin tráfico, estamos por ahí. Y donde una foto, como cualquier día, vemos acá a una mujer muy joven, con un hijo atrás, un hijo en la mano y otro gestante. Esa es la realidad de nuestro país, acá en Lima. Entonces, dentro de un medio totalmente sin avances básicos en salubridad. Y si vemos la otra chica igual y la otra señora igual, es una foto que se toma en cualquier momento. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el país? Por un lado, se puede decir que avanzamos de una forma extraordinaria en lo que es tecnología, en lo que es conocimiento, y la repercusión, el impacto en la población le está llegando. Sí, yo creo que en gran parte está sucediendo eso, y en gran parte nosotros somos responsables de eso. Y abajo, el otro aspecto que es importante, esta foto la tomamos el año 95, donde queríamos mostrar solamente la suciedad que existe en nuestro país. Para hablar del riesgo para problemas perinatales no está solamente en el embarazo mismo, sino está fuera, tiene el aspecto económico, el aspecto social, y tocar también el aspecto político, porque muchas veces el aspecto político es el que impide el avance de nuestros programas perinatales. Y por eso, si alguien de ustedes ha tenido el buen modo que ha leído acá, lo que dice ahí, dice Fujimori maldito, porque hablábamos en esa época de que el aspecto político está influyendo de una forma tan negativa en el avance de nuestros programas perinatales. Por eso, entonces, esto sirve como reflexión, que si bien les presentamos una tecnología que para nosotros es importante, pero que falta todavía tener la base científica para hablar de que sirve o no sirve. Cuando yo les presento el proyecto no les digo que esto sirve, no les digo. Nosotros, y tampoco les hablo de marcas de equipos ni de nada, simplemente les hablo que tengamos la tecnología a nuestro alcance en lo posible, que esa tecnología revierta en favor de nuestros pacientes. Yo creo que ese es el mensaje que queremos darle a todos ustedes. Esperemos tener equipos como eso. Ojalá Dios quiera que podamos tener la capacidad económica de tener los equipos y ponerlos al servicio de nuestros pacientes. Okay.